Título: La profecía prohibida de Tauro. El cambio que nadie esperaba. Tauro, quizá creas que ya conoces tu historia, tu fuerza, tus límites y tu manera de avanzar por la vida. Crees que tu estabilidad es un refugio, que tu paciencia es un don natural y que tu necesidad de construir paso a paso te define más que cualquier otra cosa. Pero lo que las antiguas escuelas de sabiduría nunca dijeron, lo que jamás se escribió de manera abierta en los manuscritos esotéricos, es que existe una profecía vinculada a tu signo que fue deliberadamente ocultada durante siglos. Una profecía que hablaba de un cambio tan profundo, tan inesperado, tan fuera del mapa habitual de tu energía, que muchos maestros decidieron callarla para evitar que su poder se desatara antes de tiempo. Y tal vez te preguntes, ¿por qué ocultar algo así? Porque esta profecía no describe un destino inevitable, ni un evento externo, ni un castigo divino. Habla de un despertar interno, de un temblor silencioso dentro del alma taurina, que solo se activa cuando el mundo entra en ciclos de colapso y renacimiento. Habla de un punto exacto en la historia, como el que estamos viviendo ahora, donde las estructuras empiezan a quebrarse, donde lo estable deja de ser seguro, donde lo conocido se vuelve insuficiente. Y es justo ahí, en medio del aparente caos, cuando Tauro revela su poder verdadero, no el de resistir, sino el de transformarse desde una profundidad que pocos comprenden. Lo que estás a punto de escuchar en este video no es astrología tradicional, no es predicción superficial, no es entretenimiento espiritual. Es el eco de una verdad ancestral que ha esperado pacientemente a que tú estuvieras listo. Porque esta profecía no se activa por azar, ni por moda, ni por curiosidad. Se activa cuando el alma de Tauro ha acumulado suficiente peso, suficiente historia, suficiente silencio, y finalmente está preparada para romper su propio molde. Si estás aquí no es casualidad, las señales ya han comenzado, y lo que viene ahora podría reescribir lo que creías saber sobre ti mismo. Antes de entender la profecía prohibida, primero debemos abrir la puerta al origen real de Tauro, porque lo que la astrología moderna repite, la estabilidad, la terquedad, la constancia, la búsqueda de seguridad, es apenas la superficie de un arquetipo muchísimo más antiguo y más complejo. En las primeras civilizaciones Tauro no era el signo tranquilo ni el signo paciente. Era considerado un guardián, un protector de portales, un intermediario entre lo visible y lo invisible. Su figura aparecía en templos sumerios, en rituales persas, en mitos egipcios, no como un animal dócil, sino como una fuerza cósmica encargada de sostener el equilibrio entre mundos. Los antiguos lo llamaban el portador del peso, pero no se referían al peso físico, sino al peso espiritual. Aquello que otros signos no podían sostener: dolores heredados, silencios familiares, memorias ancestrales, tareas kármicas densas, terminaban siendo depositados en almas taurinas, porque su energía estaba diseñada para resistir sin quebrarse. Pero aquí está el detalle, que nunca se dijo esa fortaleza no era un regalo, era una prueba, un entrenamiento para un despertar
que solo llegaría cuando la humanidad estuviera entrando en un ciclo de colapso profundo, como el que transitamos ahora. Por eso Tauro, desde muy joven, siente que carga más de lo que le corresponde. Siente que debe mantener la calma cuando otros pierden el control. Siente que debe ser la roca, la base, la raíz firme. Y aunque muchos ven en eso un don, tú sabes que a veces es un peso, una responsabilidad silenciosa, una sensación de tener que sostenerlo todo para que nada se derrumbe. Ese es el legado oculto. Tauro no es estable por comodidad. Es estable porque fue entrenado para contener fuerzas que otros no podrían manejar. Sin embargo, esta herencia viene con un costo. Cuando un alma taurina pasa décadas sosteniendo lo que no es suyo el cuerpo, empieza a tensarse la mente, comienza a buscar escapes, el corazón se adormece para no sentir demasiado. Y ahí surge la gran paradoja. Tauro parece fuerte, pero por dentro acumula tormentas. Tormentas que rara vez expresa porque su instinto primario es proteger, no colapsar. Nadie sospecha que detrás de su calma hay un océano agitado, una lucha interna entre su deseo de paz y su necesidad de liberar lo que lleva cargando desde generaciones. Los antiguos sacerdotes sabían esto. Por eso nunca revelaron la totalidad del mito. No querían que Tauro descubriera que su estabilidad era solo la preparación para algo más grande. Querían que siguiera sosteniendo, cumpliendo su rol, manteniendo el equilibrio del mundo. Pero en los ciclos de cambio, especialmente los que ocurren cada ciertos siglos, ese rol se invierte. Tauro deja de ser el guardián del orden antiguo y se convierte en el activador del nuevo ciclo. Ya no sostiene lo viejo, lo rompe. Ya no preserva el pasado, da nacimiento al futuro. Y ahí empieza la profecía prohibida. Porque si Tauro descubre su verdadero origen, si recuerda para qué fue entrenado, si entiende que su peso era parte del despertar, entonces deja de obedecer los guiones del pasado y comienza a actuar como lo que realmente es el constructor de un nuevo mundo. Para comprender la magnitud de la profecía prohibida de Tauro, debemos viajar a un tiempo en el que la astrología no era un entretenimiento, ni una guía personal, ni un sistema psicológico. Era ciencia sagrada. Era un mapa del alma. Era un código diseñado para revelar los ciclos ocultos por los que atraviesan las civilizaciones, las almas y el propio tejido de la realidad. En esos tiempos remotos, ciertos signos eran considerados puntos de peligro dentro de esos ciclos, y Tauro era uno de ellos. No por ser problemático, sino por poseer una fuerza capaz de alterar el equilibrio si despertaba antes de tiempo. Los registros que sobreviven, fragmentos en tablillas mesopotámicas, símbolos en templos persas, himnos egipcios a Hathor, hablan siempre en clave. Nunca mencionan abiertamente lo que hoy llamamos profecía, pero sí hacen referencia a un ciclo secreto ligado al toro celestial. Un ciclo que solo se activa cuando el mundo entra en un período de tensión espiritual extrema, cuando la tierra parece estable, pero las almas tiemblan, cuando nada se mueve
pero todo se derrumba desde dentro. Los antiguos lo llamaban el temblor sin movimiento, una señal que anunciaba que el despertar taurino estaba cerca. Uno de los fragmentos más reveladores proviene de un texto persa que durante siglos fue considerado demasiado peligroso para traducirse por completo. En él se lee: cuando el guardián se canse de sostener el cielo caerá dentro de él. Esta frase, interpretada con mirada moderna, parecería catastrófica, pero la lectura esotérica revela otra cosa. Cuando Tauro deja de cargar lo que no es suyo, cuando se libera de las responsabilidades heredadas del peso emocional acumulado, de las estructuras que lo aprisionan, algo se derrumba. Pero no afuera, sino adentro. Y ese derrumbe no es destrucción, es revelación. La profecía advertía que este derrumbe interno sería confundido con crisis personales, rupturas, pérdidas, cambios inesperados. Los sabios de la época temían que si la gente común sabía esto, interpretarían a Tauro como una amenaza o como un símbolo de inestabilidad global. Por eso lo ocultaron. Por eso quemaron versiones de ciertos manuscritos. Por eso silenciaron escuelas que enseñaban la verdadera naturaleza del despertar taurino. No querían que el toro recordara quién era antes de volverse el signo estable. No querían que descubriera que su fuerza no era solo resistencia, sino transformación. En otra tablilla sumeria, apenas conservada en fragmentos, aparece un símbolo que en su tiempo fue considerado demasiado poderoso, un toro quebrándose en dos mitades que al separarse dejan salir una luz. Ese símbolo representaba el proceso de activación. Cuando Tauro se rompe, no se destruye, se abre. Y lo que sale de ese centro es un tipo de energía que no puede ser controlada por estructuras antiguas, sistemas rígidos o entidades que dependen del orden viejo para sobrevivir. Por eso, esta profecía fue prohibida, porque anunciaba el fin de los ciclos de obediencia y el inicio de la autonomía espiritual. Porque no hablaba de un destino escrito, sino de un despertar que Tauro tenía que vivir por sí mismo, sin guías, sin manuales, sin permiso. Un despertar que comienza cuando el alma taurina se pregunta por primera vez en su vida: ¿y si ya no quiero sostener lo que siempre he sostenido? La profecía no promete comodidad, promete verdad. Y esa verdad, una vez vista, no puede olvidarse. Cuando la profecía describe el temblor sin movimiento, no habla del mundo externo. Habla del interior de Tauro. Habla de ese punto exacto donde su alma, después de años o incluso vidas de cargar lo que no le pertenece, empieza a fracturarse silenciosamente. No es un colapso evidente, nadie lo nota desde afuera. Tauro sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue siendo fuerte. Pero por dentro, una línea invisible comienza a romperse como una grieta que crece lentamente bajo la superficie de una montaña que todos creen inquebrantable. Este quiebre interno se intensifica en ciclos específicos, y uno de ellos es precisamente el que estamos atravesando. 2025
no es simplemente un año de movimiento astral. Es un año donde la energía colectiva empuja a revelar todo lo que estaba reprimido, negado, congelado. Y aunque muchos signos lo sienten en Tauro, este proceso es distinto. No se trata de enfrentar miedos superficiales, sino de desmontar estructuras internas que parecían eternas. Es como si de repente las certezas que siempre lo habían sostenido ya no encajaran, ya no dieran seguridad, ya no sintieran verdad. El quiebre interno no aparece como un gran evento dramático. Llega como un cansancio inexplicable, como una resistencia a seguir los mismos patrones, como una intuición que se despierta de golpe, como una necesidad urgente de liberar algo que ni siquiera tiene nombre. Tauro empieza a sentir que su vida tal como estaba construida ya no lo refleja, que ciertas relaciones que antes parecían sólidas ahora pesan, que responsabilidades que llevaba con orgullo comienzan a asfixiar, que lo que antes lo hacía fuerte ahora se siente como una prisión. Y aquí surge el miedo, porque Tauro no teme al cambio en sí, teme perder su centro, teme perder la tierra firme bajo sus pies. Lo que realmente le aterra es entrar en un territorio que no puede controlar, un paisaje emocional donde no hay garantías, donde la estabilidad no existe, donde debe confiar en algo más misterioso que la lógica, su propia voz interior. Ese es el verdadero quiebre, confiar en sí mismo, más que en el mundo exterior. Pero la profecía lo deja claro. El quiebre no es castigo, es invitación, es el inicio del despertar. Cuando una montaña se fractura, revela vetas internas que nadie había visto. Cuando Tauro se quiebra, revela dones, verdades y fuerzas que estaban selladas bajo capas de responsabilidad y silencio. El quiebre es la llave que abre lo que estuvo dormido desde su nacimiento, el don oculto que convierte su dolor en claridad, su historia en poder, su resistencia en transformación. Los antiguos decían que el quiebre interno de Tauro era sagrado porque marcaba el momento en el que dejaba de sostener el mundo y empezaba a sostenerse a sí mismo. Ese cambio, aunque sutil, altera todo. Cambia su rumbo, cambia sus decisiones, cambia su destino. Cuando Tauro se atreve a dejar caer lo que lo ha definido durante tanto tiempo, algo nuevo, algo que siempre estuvo ahí esperando, comienza a levantarse desde su centro. Y por eso este año es tan crucial, porque no se trata de derrumbar tu vida, se trata de derrumbar la versión de ti que nació del peso ajeno. Lo que viene después del quiebre no es vacío, sino revelación. No es pérdida, sino renacimiento. No es caos, sino la apertura del camino que siempre te estuvo destinado. Cuando Tauro atraviesa su quiebre interno, el mundo puede creer que está perdiendo su estabilidad. Pero lo que realmente está ocurriendo es mucho más profundo y poderoso. Está despertando su don oculto. Ese don que las antiguas escuelas espirituales decidieron silenciar porque sabían que una vez activado Tauro, dejaba de ser un pilar pasivo del orden y se convertía en un creador activo de nuevas realidades. Este despertar
no llega con ruido ni con dramatismo. Llega con una claridad que corta como un rayo. Llega como una comprensión repentina de verdades que siempre estuvieron ahí, escondidas bajo capas de obligación, control y esfuerzo. El primer don que surge después de la caída es la claridad emocional profunda. Tauro, conocido por su aparente calma, siempre ha sentido más de lo que muestra. Pero la estabilidad externa muchas veces lo obligó a silenciar esos movimientos internos. Después del quiebre, las emociones ya no se esconden, se iluminan. De pronto Tauro entiende el origen de su dolor, la raíz de sus apegos, la verdadera razón detrás de sus vínculos, sus rutinas y sus decisiones. No es una claridad intelectual, es una lucidez visceral que le permite ver su vida desde arriba, como si su alma hubiera tomado el control del cuerpo por primera vez en décadas. El segundo don es la capacidad de manifestación acelerada. Esto es algo que pocos saben cuando Tauro se libera del peso que lo aprisiona su energía terrenal, su conexión con la materia, con el cuerpo, con la realidad física, se vuelve magnética. Su intención se cristaliza rápido. Sus decisiones generan impacto inmediato. Sus elecciones atraen resultados tangibles. Es como si el universo, al ver que Tauro finalmente ha soltado lo que no le correspondía, respondiera con una velocidad que antes parecía imposible. Este don es tan poderoso que en la antigüedad era considerado un privilegio reservado solo para los iniciados. El tercer don es la fuerza espiritual inquebrantable. Tauro siempre ha sido fuerte, pero esa fuerza provenía del deber. Ahora proviene de la verdad. Antes sostenía porque debía. Ahora sostiene porque quiere. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando Tauro elige conscientemente su propio camino, su energía se vuelve impenetrable. Ya no se deja manipular emocionalmente. Ya no acepta cargas heredadas. Ya no sacrifica su paz para mantener la calma externa. Su alma entra en un estado de expansión silenciosa, una fortaleza tan pura que ningún caos externo puede quebrar. Los antiguos temían este despertar por una razón muy simple. Cuando Tauro descubre su don, deja de obedecer estructuras. Deja de cumplir roles que le fueron asignados. Deja de encajar en sistemas que dependían de su silencio. Un Tauro despierto no es predecible, no es manejable, no es domesticable. Se convierte en un agente de cambio natural. Mueve, transforma, abre caminos, crea estabilidad donde no la había, pero una estabilidad nueva suya, auténtica. Y es precisamente después de la caída, cuando todo parece incierto, cuando Tauro siente que ha perdido el control, que su verdadera fuerza emerge. No la fuerza de resistir, sino la fuerza de reinventarse. No la fuerza de aguantar, sino la fuerza de construir desde cero. No la fuerza de soportar cargas, sino la fuerza de elegir solo las que lo expanden. Este es el don prohibido. Este es el poder que se activaba solo en ciclos de transformación del mundo. Este es el regalo que estaba sellado en tu alma, esperando el momento exacto
para despertar. Y ese momento es ahora. Si hay un territorio donde la profecía prohibida de Tauro se vuelve especialmente evidente, es en sus relaciones. No porque Tauro dependa emocionalmente de otros, sino porque su corazón, aunque pocas veces lo admita, ha sido siempre un santuario silencioso donde guarda todo lo que ama, lo que teme, lo que protege y lo que calla. Los vínculos para Tauro no son un juego, ni una distracción, ni un vacío a llenar. Son raíces, son pactos, son territorios sagrados. Y justamente por eso el quiebre interno del que hablamos antes impacta con tanta fuerza aquí, porque cuando Tauro cambia por dentro, la geometría de sus relaciones también se reordena. Durante años, incluso décadas, Tauro ha atraído personas que ven en él estabilidad emocional, coherencia, seguridad, contención. Atrae a quienes necesitan calma, dirección, firmeza. Pero esto, aunque parezca un elogio, ha tenido un costo invisible. Tauro ha ocupado el papel de sostén en vínculos donde muchas veces nadie lo sostenía a él. Ha puesto el hombro, ha guardado silencio, ha sido paciente, ha perdonado más de lo que debería, ha cargado historias que no eran suyas. Todo porque su naturaleza protectora lo impulsa a mantener el equilibrio, incluso a costa de su propio bienestar. Pero la profecía lo advierte. Llegará un ciclo justamente este, donde Tauro ya no podrá sostener relaciones desalineadas. No porque se vuelva frío o egoísta, sino porque su alma despierta un nuevo nivel de verdad. Ya no puede fingir paz donde hay tensión. Ya no puede justificar comportamientos que lo desgastan. Ya no puede aceptar vínculos donde su amor se usa como refugio, pero nunca como intercambio. El corazón taurino, cuando sana, deja de ser muro para convertirse en portal. Y un portal no se abre para cualquiera. En este ciclo, muchos Tauro sentirán la necesidad urgente de purificarse emocionalmente. Eso puede manifestarse como distanciamiento, decisiones radicales, silencios largos, incluso rupturas repentinas que sorprenden a quienes creían que Tauro nunca se va. Pero ahí está el error. Tauro no se va hasta que su alma ya no soporta la incoherencia. Y cuando finalmente da el paso, no hay marcha atrás, porque la misma energía que antes lo hacía permanecer ahora, lo impulsa hacia adelante, con una fuerza que nadie puede detener. La sanación del corazón taurino no es suave, es honesta, es profunda, es quirúrgica. Implica ver con claridad dónde dio demasiado, dónde recibió demasiado poco, dónde se traicionó para evitar el conflicto, dónde se confundió lealtad con sacrificio, dónde llamó amor a lo que en realidad era necesidad. Este proceso es doloroso, sí, pero también es liberador, porque por primera vez en mucho tiempo, Tauro empieza a amar desde la verdad y no desde la obligación, desde la elección y no desde el miedo a perder. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando el corazón taurino sana su energía amorosa, deja de ser pesada y se vuelve magnética. Ya no atrae almas heridas que buscan refugio,
sino almas despiertas que buscan reciprocidad. Ya no se encuentra con relaciones que drenan, sino con relaciones que construyen. Ya no ama desde la espera, sino desde la presencia. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma por completo su destino afectivo. Los antiguos sabían esto. Por eso decían: cuando el toro abra su corazón, el mundo sentirá su luz. Porque un tauro, con el corazón sanado, no solo se transforma a sí mismo, transforma a quienes lo rodean. Después de atravesar el quiebre interno de activar su don oculto y de purificar su corazón, Tauro entra en un territorio que hasta ahora parecía inalcanzable el futuro consciente. Ya no es el signo que espera que la vida le otorgue estabilidad. Ya no es el que se adapta para sostener el orden externo. Ahora es el constructor de su propia realidad, un arquitecto silencioso, pero poderoso, que moldea cada aspecto de su mundo con intención y claridad. Lo que antes parecía rutina, ahora se vuelve creación. Lo que antes parecía obligación, ahora se convierte en elección. Este es el verdadero efecto de la profecía prohibida: convertir la resistencia en acción consciente y transformar la vida cotidiana en un lienzo de manifestación. El futuro de Tauro después del despertar no es predecible. No hay mapas antiguos que puedan guiarlo, ni tradiciones que puedan contenerlo. Cada decisión, cada movimiento, cada elección se vuelve un acto sagrado porque está alineado con la verdad de su alma. La seguridad ya no proviene de lo que tiene alrededor, sino de lo que ha descubierto dentro de sí mismo. Su centro no depende de estructuras externas, sino de la conciencia que ahora habita en su propio cuerpo, en su propia energía, en su propia historia. Lo que Tauro construya en este momento será firme no porque siga reglas externas, sino porque está hecho con la fuerza de un alma que se conoce y se respeta. Además, este futuro trae consigo un liderazgo silencioso. Tauro, una vez limitado por el peso de la herencia y la expectativa, ahora se convierte en un faro para otros. No busca ser reconocido ni admirado. Su presencia se siente, su fuerza se percibe, y quienes están listos para despertar lo encuentran naturalmente. Este liderazgo no es impuesto sino emanado, no es ruidoso sino magnético, no depende de títulos sino de autenticidad. La profecía nos dice que el mundo comenzará a cambiar en la medida en que Tauro despierte plenamente, porque su energía estable y transformadora influye más allá de lo visible. El ciclo 2025-2027 marca un período crítico donde Tauro puede consolidar todo lo aprendido. Ya no hay retorno a la versión antigua de sí mismo. Las experiencias pasadas, el peso heredado, los vínculos que drenan las tensiones internas, todo esto se convierte en materia prima para construir un futuro consciente. Y cada paso que da, cada intención que emite, cada acción que toma, se alinea con la expansión de su alma y con la manifestación de un orden nuevo, más elevado y más auténtico. Tauro deja de ser un simple signo de tierra. Se convierte en un punto de referencia espiritual, un nodo de energía capaz de sostener realidades
y catalizar cambios a su alrededor. La profecía final que anuncia este ciclo no promete caminos fáciles, ni seguridad absoluta, ni ausencia de desafíos. Promete transformación. Promete despertar. Promete que lo que Tauro construya con integridad, con amor y con claridad será sólido y duradero, y que su influencia silenciosa pero potente podrá sostener no solo su mundo, sino el equilibrio de quienes lo rodean. Por eso, al mirar hacia el futuro después del cambio, Tauro entiende que ha pasado de ser guardián de lo antiguo a arquitecto de lo nuevo, y que su papel en la historia no está definido por lo que heredó, sino por lo que elige crear. Y ahora, Tauro, mientras cierras este recorrido a través de tu quiebre interno, tu despertar y tu sanación, detente un momento y respira profundamente. Siente cómo cada palabra, cada revelación, cada símbolo que hemos compartido resuena dentro de ti. No has escuchado simples predicciones ni consejos superficiales. Has sido testigo del eco de una verdad ancestral, una que estuvo oculta durante siglos, esperando el momento exacto para tocar tu conciencia y activar el cambio que nadie esperaba. La profecía prohibida no anuncia un destino escrito ni un camino predeterminado. Anuncia la posibilidad de que tu alma tome las riendas de su propia historia. Anuncia la oportunidad de transformar la fuerza que antes sostenía cargas ajenas en energía pura de creación. Cada desafío que atravesaste, cada ruptura, cada miedo enfrentado, cada emoción procesada, se convierte ahora en combustible para construir un futuro más auténtico, más consciente y más poderoso. Recuerda que este cambio no se limita a tu propia vida. Cuando Tauro despierta y sana, su influencia se expande más allá de lo visible. Su claridad emocional, su capacidad de manifestación y su fuerza espiritual inquebrantable actúan como faros para otros que aún buscan su propio despertar. El corazón que se libera y se alinea con la verdad atrae relaciones auténticas, conecta con almas afines y establece un campo energético capaz de sostener transformaciones significativas a su alrededor. Lo que viene después del quiebre es un territorio de creación consciente. Ya no se trata de sobrevivir ni de resistir, sino de elegir con propósito. Ya no se trata de sostener estructuras antiguas, sino de construir nuevas realidades que reflejen tu verdad interior. Cada acción, cada decisión, cada intención que emites desde este lugar de poder será un acto de magia sutil pero profundo, capaz de dejar huella no solo en tu mundo, sino en la energía colectiva que nos rodea. Así, Tauro, la profecía prohibida se cumple dentro de ti. No como un guión que debes seguir, sino como un llamado a la autenticidad, a la libertad y a la expansión. Todo lo que has atravesado te ha preparado para este momento. Tu fuerza ya no es resistencia, es creación. Tu estabilidad ya no es rigidez, es fundamento. Y tu corazón ya no es carga, es portal. El cambio que nadie esperaba ha llegado. Y tú, Tauro, estás listo para caminarlo con conciencia, poder y amor.